¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre Dios estuviera a punto de cambiar? ¿Te has preguntado alguna vez quién era Dios antes de la creación, antes del tiempo, antes de todo lo que conocemos? Este misterio, que pocos se atreven a explorar, tiene el poder de transformar no solo tu fe, sino también tu visión de propósito de tu vida. Pero espera, ¿y si la respuesta no fuera lo que esperabas? Quizás estás a punto de descubrir algo que podría impactarte profundamente. Hay quienes dicen que Dios siempre estuvo allí, pero ¿qué significa realmente siempre? La Biblia nos da pistas, pero estas no son respuestas simples, son claves que desbloquean verdades más grandes. Reflexionar sobre esto no es solo un ejercicio espiritual, sino una oportunidad para encontrar un propósito más profundo en medio de la complejidad de la vida diaria. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué papel juegas en este plan eterno? Este video no es solo para aquellos que buscan respuestas religiosas. Es para cualquiera que alguna vez se haya preguntado, ¿de dónde viene todo? ¿Quién sostiene el universo? ¿Por qué existo? Estas preguntas, que han desafiado a la humanidad durante siglos, encuentran una nueva perspectiva cuando miramos al origen de Dios desde la lente de las Escrituras y la espiritualidad profunda. Si alguna vez te has sentido perdido, desconectado o simplemente curioso por entender más allá de lo visible, este es el momento perfecto para sumergirte en un conocimiento que pocos se atreven a explorar. No te prometo respuestas fáciles, pero sí una perspectiva que cambiará tu forma de pensar para siempre. Al final, entender quién era Dios antes de todo puede ser la clave para entender quién eres tú en el gran esquema del universo. ¿Listo para descubrirlo? Acompáñame en este viaje al centro del misterio más grande de todos, el origen de Dios. La eternidad de Dios es uno de los conceptos más profundos que podemos intentar comprender. Dios no tiene principio ni fin, y esto está plasmado en múltiples pasajes de las Escrituras, como en Salmos 90:2. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esta idea trasciende nuestra experiencia humana, limitada por el tiempo, y nos lleva a reflexionar sobre nuestra conexión con un ser infinito que existe más allá del pasado, presente y futuro. Reflexionar sobre esto puede generar un profundo sentido de admiración y humildad. Imaginar un ser que habita fuera del tiempo puede parecer abstracto, pero un buen ejemplo de esto es la forma en que los ciclos naturales, como el amanecer y el atardecer, nos muestran un orden constante que refleja a su Creador eterno. Si la salida del sol cada mañana nos brinda estabilidad, cuánto más nos reconforta saber que el Dios que creó el universo no cambia, sin importar las circunstancias que enfrentemos. La eternidad de Dios también nos invita a considerar cómo percibimos nuestras propias vidas. A menudo nos enfocamos en el día a día, corriendo tras metas inmediatas, sin darnos cuenta de que todo lo que hacemos está contenido en un propósito divino más grande. Al tomar un momento para meditar sobre la eternidad de Dios, podemos alinear nuestras prioridades con un sentido más profundo y duradero. En el libro de Génesis 1:1 encontramos la declaración fundamental: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo no solo establece a Dios como el Creador, sino también como el origen de todo. No hay antes ni después para Él, lo que significa que nuestras vidas están arraigadas en un propósito eterno que va más allá de lo que podemos comprender plenamente. Una forma práctica de conectar con la eternidad de Dios es a través de la adoración. Reservar un tiempo cada día para orar, leer la palabra de Dios o simplemente contemplar su creación puede ayudarnos a sentir su presencia eterna. Por ejemplo, puedes leer Salmos 46 y reflexionar sobre cómo Dios es nuestro refugio constante en medio de cualquier adversidad. El hecho de que Dios sea eterno también implica que su amor por nosotros no tiene límites. En Jeremías 31:3, Dios declara: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Este amor eterno nos asegura que, sin importar nuestras fallas, Él siempre está dispuesto a guiarnos hacia un mejor camino. Esta promesa debe ser un recordatorio constante de que nunca estamos solos. Cuando pensamos en la eternidad de Dios, también nos enfrentamos a nuestra propia finitud. Esto no debe asustarnos,
sino inspirarnos a vivir con gratitud por cada día que se nos da. La eternidad de Dios nos llama a reflexionar sobre cómo usamos nuestro tiempo y cómo nuestras acciones hoy pueden tener un impacto eterno en nuestras vidas y en las de los demás. El concepto de eternidad también se vincula con la Trinidad divina. Antes de la creación del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en una perfecta comunión de amor y santidad. Este misterio nos muestra que la relación y el amor son fundamentales en la naturaleza de Dios, y nosotros, como su creación, estamos llamados a reflejar esa misma esencia en nuestras relaciones con los demás. Finalmente, meditar en la eternidad de Dios nos lleva a confiar en su plan soberano. En Romanos 8:28, se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Saber que Él tiene control absoluto sobre la historia y nuestras vidas nos da paz en medio de las incertidumbres diarias. Este pensamiento nos prepara para explorar aún más cómo las Escrituras revelan este plan eterno de manera tangible y práctica, abriendo así el camino a nuevas revelaciones sobre su propósito divino. Desde el principio de los tiempos, las Escrituras han sido una guía fundamental para comprender el origen y la naturaleza de Dios. En Génesis 1:1 leemos: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este pasaje no solo establece a Dios como el creador absoluto, sino que nos introduce a un misterio bíblico más profundo: su existencia antes de toda la creación. Reflexionar sobre esto nos invita a explorar cómo cada pasaje bíblico guarda claves sobre la eternidad de Dios y su propósito divino. Uno de los textos más impactantes que resaltan la naturaleza eterna de Dios es el Salmo 90:2, donde se dice: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios». Este versículo subraya que Dios trasciende el tiempo y el espacio, lo cual nos da esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Nos recuerda que, aunque nuestras vidas sean fugaces, su amor y su propósito son eternos. Otro pasaje clave se encuentra en Malaquías 3:6. «Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Aquí, Dios nos asegura que su carácter inmutable nos sostiene frente a los altibajos de la vida. Imagínalo como una roca firme en medio de una tormenta. Sin importar cuán fuerte sople el viento, su naturaleza y sus promesas permanecen intactas. La Biblia también revela el amor de Dios en su esencia más pura. En 1 Juan 4:8 leemos: «Dios es amor». Esta declaración, aunque breve, contiene una profundidad extraordinaria. Nos dice que el amor no es solo una característica de Dios, sino su misma esencia. Y cuando lo conectamos con la Trinidad divina, entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido en una comunión perfecta de amor desde antes de la creación del universo. El Salmo 19:1 es otro pasaje que nos invita a reflexionar. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo nos enseña que la creación misma es un reflejo de su gloria divina. Cada estrella en el cielo, cada montaña y cada océano son testimonios vivos de su poder y sabiduría divina. Cuando contemplamos estas maravillas, ¿cómo no maravillarnos de su grandeza? En Colosenses 1:16 encontramos una declaración que amplía aún más nuestra comprensión. «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles». Este pasaje nos revela que toda la creación tiene un propósito divino y que Jesucristo, el Verbo divino, es el centro de ese plan. Es un recordatorio de que nada en nuestras vidas es casualidad. Todo tiene un lugar en su diseño eterno. Un pasaje que toca profundamente la relación con Dios es Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este texto es un bálsamo para el alma en momentos de dificultad, recordándonos que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. En el Nuevo Testamento, Juan 1:3 es un pilar fundamental para entender la eternidad de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Aquí vemos cómo Jesús no solo fue testigo de la creación,
sino su protagonista. Este pasaje nos invita a profundizar nuestra fe cristiana y a confiar en el plan de salvación. Otro pasaje que destaca la gloria de Dios y su santidad es Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este versículo nos recuerda que todo lo que existe refleja la voluntad soberana de Dios, y nuestra adoración es una respuesta natural a su grandeza. Finalmente, Deuteronomio 29 horas y 29 minutos nos ofrece una reflexión clave. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto nos enseña que, aunque no podemos entender todos los misterios bíblicos, lo que Dios ha revelado es suficiente para guiarnos hacia la salvación. Este pensamiento abre un camino fascinante hacia la comprensión de su plan eterno y cómo podemos participar en él. La doctrina de la Trinidad divina es uno de los misterios más profundos y fascinantes de la Biblia y teología. Representa la existencia de un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque pueda parecer complejo, entender esta verdad puede transformar nuestra fe cristiana y nuestra relación con Dios, ya que nos muestra cómo el amor de Dios ha existido desde antes de la creación del universo. Para comprender la Trinidad, es importante reflexionar en pasajes como Mateo 28 horas y 19 minutos, donde Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo no solo establece la igualdad entre las tres personas divinas, sino también su unidad perfecta. Este misterio nos invita a reconocer que Dios no está limitado por nuestras categorías humanas. Imagina que la Trinidad es como un triángulo perfecto. Cada lado es distinto, pero juntos forman una figura completa e indivisible. De manera similar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes en función, pero uno en esencia. Este concepto puede ayudarnos a entender cómo Dios se relaciona con nosotros de maneras específicas, como Creador, Salvador y Consolador. En Juan 1:3 se revela que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje destaca que Jesucristo, el Verbo divino, estaba presente en el principio, participando activamente en la creación divina. Esto nos muestra que el plan de Dios siempre ha estado en marcha, desde la eternidad de Dios hasta el cumplimiento de la redención. El Espíritu Santo, por su parte, desempeña un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. En Juan 14:26, Jesús promete que el Espíritu Santo será nuestro consolador y nos guiará a toda verdad. Esto nos recuerda que no estamos solos. Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, guiándonos con su sabiduría divina y fortaleciendo nuestra fe. La Trinidad también nos enseña sobre la comunión perfecta. Antes de que existiera el tiempo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían en una relación de amor y unidad absoluta. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y cómo podemos reflejar ese amor divino en nuestra interacción con los demás. ¿Cómo sería nuestra vida si priorizáramos la armonía y el entendimiento mutuo? Un ejemplo práctico de esta reflexión podría ser dedicar tiempo a fortalecer nuestras relaciones personales. La Biblia nos enseña en Efesios 4:3 a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto puede aplicarse a nuestra familia, amigos e incluso a nuestras comunidades, buscando siempre un propósito divino en nuestras conexiones. Además, la Trinidad nos da una perspectiva única sobre la adoración. Adorar a Dios en su plenitud significa reconocer al Padre como Creador, al Hijo como Redentor y al Espíritu Santo como guía. La próxima vez que ores, considera dirigirte a cada persona de la Trinidad, agradeciendo al Padre por la vida, al Hijo por la salvación y al Espíritu Santo por su presencia diaria. Otro aspecto fascinante de la Trinidad es cómo refleja la diversidad en la unidad. Aunque cada persona tiene un rol específico, no hay división en su esencia. Esto nos enseña a valorar las diferencias en los demás, entendiendo que todos formamos parte de un plan mayor diseñado por Dios. La unidad en la diversidad es un reflejo directo del carácter divino. Finalmente, la doctrina de la Trinidad nos inspira a profundizar en nuestra reflexión espiritual. No es un concepto para ser comprendido por completo,
sino para ser meditado y vivido. Cada día que buscamos a Dios en oración, estudio bíblico o servicio a los demás, estamos participando en el misterio de su naturaleza trina. Este pensamiento nos lleva a contemplar el siguiente gran tema: el amor como esencia divina, que se manifiesta en todo lo que Dios hace. Hablar del amor de Dios es sumergirse en el núcleo mismo de su naturaleza. Según un Juan 4:8, Dios es amor, una declaración que no solo describe un atributo, sino que revela la esencia misma de su ser. Esto significa que todo lo que Dios hace está impulsado por el amor. Desde la creación del universo hasta el sacrificio de Jesucristo, cada acción divina está profundamente arraigada en esta verdad transformadora. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada decisión estuviera motivada por el amor. Ese es el ejemplo que Dios nos da. Cuando creó al hombre a su imagen, como lo menciona Génesis 1:27, nos otorgó la capacidad de reflejar este amor divino. Sin embargo, el desafío radica en aprender a amar como Él lo hace, de manera incondicional y sacrificial, algo que la fe cristiana nos invita a practicar a diario. El amor de Dios también se manifiesta en su paciencia y misericordia. En Salmo 103:8 se nos recuerda: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto nos enseña que, incluso cuando fallamos, su amor no disminuye. Un ejercicio práctico podría ser reflexionar cada noche sobre cómo hemos experimentado su gracia en el día y cómo podemos extenderla a los demás. Un aspecto clave de este amor divino es su carácter inmutable. Dios no ama más a unos que a otros, ni cambia su amor según nuestras acciones. Esto queda claro en Romanos 8:38-39, donde Pablo asegura que nada puede separarnos del amor de Dios. Este mensaje debería llenarnos de esperanza y motivarnos a acercarnos a Él, confiando en que siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. El sacrificio de Jesucristo es la máxima expresión de este amor. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Este acto no fue solo un evento histórico, sino un llamado a que entendamos la profundidad del plan de Dios para nuestra redención. Es un recordatorio constante de que el amor verdadero siempre implica entrega y compromiso. Reflejar el amor de Dios en nuestras vidas puede comenzar con acciones pequeñas, como mostrar bondad a alguien que lo necesita. En 1 Corintios 13, se nos da una guía práctica sobre cómo amar. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. ¿Qué pasaría si cada día eligieras vivir según esta descripción? Podrías impactar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Además, el amor de Dios no se limita a lo emocional, es activo y transformador. En Deuteronomio 10:18, vemos cómo Él defiende la causa del huérfano y la viuda. Esto nos desafía a seguir su ejemplo, involucrándonos en actos de justicia y compasión. Una forma práctica sería apoyar a una causa benéfica o dedicar tiempo a servir en tu comunidad. La Trinidad Divina también refleja este amor perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una comunión de amor eterna. Este modelo nos enseña que el amor no puede ser egoísta ni aislado. Siempre busca el bienestar del otro. En nuestras relaciones, deberíamos aspirar a reflejar este amor trinitario, promoviendo la unidad y el respeto mutuo. Cuando meditamos en el amor de Dios, descubrimos que no es algo que debamos ganar, sino un regalo que debemos aceptar. Este pensamiento nos invita a descansar en su presencia y a confiar en su cuidado. Si alguna vez te has sentido indigno de ser amado, recuerda que su amor no depende de tu perfección, sino de su naturaleza. Este amor, al ser el motor de todo lo que Dios hace, nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos alinear nuestras vidas con este principio eterno? Al reflexionar sobre esto, se abre la puerta a entender su propósito en la creación, un tema que exploraremos más a fondo en el siguiente segmento. El propósito de la creación no solo es un misterio bíblico fascinante, sino también una ventana hacia el corazón de Dios. Desde el principio, las Escrituras nos revelan que todo lo que existe fue creado con un propósito divino. En Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo, breve pero profundo,
nos recuerda que la creación del universo no fue un acto aleatorio, sino una manifestación del amor de Dios y su deseo de compartir su gloria. Reflexionar sobre esto nos lleva a una verdad transformadora. La creación refleja el carácter de Dios. En Salmos 19:1 se dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Cada detalle de la naturaleza, desde las estrellas hasta el más pequeño grano de arena, nos invita a contemplar su grandeza y sabiduría divina. Un ejercicio sencillo podría ser pasar unos minutos al día observando la creación y agradeciendo por su belleza y propósito. Dios no solo creó el mundo para que lo admiráramos, sino para que participáramos activamente en él. En Génesis 1, 26-28, Dios otorga al ser humano la responsabilidad de gobernar y cuidar la tierra. Este llamado nos recuerda que somos administradores de su creación. Por ejemplo, pequeñas acciones como reciclar, plantar un árbol o cuidar de los animales reflejan nuestra obediencia a este mandato. El propósito de la creación también está vinculado con la relación con Dios. En Isaías 43, 7 se dice: «A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado». Esto nos muestra que fuimos hechos para glorificar a Dios, no solo con palabras, sino con nuestra vida diaria. Cada acto de bondad, amor y servicio es una forma de reflejar su gloria al mundo. Jesucristo, el Verbo Divino, es central en este propósito. Colosenses 1:16 nos enseña que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que cada aspecto de la creación encuentra su verdadero significado en Él. Cuando centramos nuestra vida en Jesucristo, comenzamos a entender nuestro lugar en el plan eterno de Dios y cómo nuestras acciones tienen un impacto que trasciende el tiempo. Otro aspecto fundamental es cómo la creación nos enseña sobre la santidad de Dios. En Génesis 2:3, Dios bendice y santifica el séptimo día, estableciendo un patrón de descanso y adoración. Este ejemplo nos invita a dedicar tiempo a conectarnos con Él, apartando momentos para reflexionar, agradecer y buscar su guía. Un buen inicio podría ser establecer un día a la semana para desconectarte del ruido del mundo y enfocarte en tu relación con Dios. La creación también revela el plan de Dios para nuestra redención. Aunque la humanidad se alejó de Él por el pecado, su propósito nunca cambió. En Efesios 1, 4-5 se dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos. Este mensaje nos llena de esperanza, recordándonos que siempre ha habido un lugar para nosotros en su familia divina. Participar en el propósito de la creación significa vivir con intención. En vez de pasar nuestros días de manera rutinaria, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo usar mis talentos y recursos para glorificar a Dios hoy? Esto podría implicar servir en tu comunidad, compartir tu fe o simplemente ser una luz para quienes te rodean. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un impacto eterno. La creación también nos invita a la adoración. En Apocalipsis 4:11, los ancianos en el cielo proclaman: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Este versículo nos recuerda que nuestra respuesta natural a la grandeza de Dios debería ser la adoración sincera y continua. Finalmente, meditar sobre el propósito de la creación nos lleva a reconocer que somos parte de un diseño divino más grande. No estamos aquí por casualidad. Cada uno de nosotros tiene un papel único en este plan eterno, y descubrirlo comienza con una reflexión espiritual profunda. Esto nos prepara para explorar la siguiente gran verdad: la autoexistencia de Dios y cómo ésta sostiene toda la realidad. La autoexistencia de Dios es un concepto que nos lleva al centro de su naturaleza divina. Dios no depende de nada ni de nadie para existir. En Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, él responde: «Yo soy el que soy». Esta declaración poderosa no solo revela su independencia, sino también su eternidad. Dios es el origen de toda vida y realidad, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia dependencia de Él. Imagina un ser que no necesita de agua, alimentos o aire para existir. Dios es completamente autosuficiente.
Mientras nosotros dependemos de miles de factores para sobrevivir, Él es el alfa y omega, el principio y el fin, como se menciona en Apocalipsis 22:13. Esta autoexistencia nos muestra su soberanía absoluta y nos da la certeza de que no hay circunstancia en el universo que lo limite. Este concepto también se refleja en el Salmo 90:2. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí entendemos que su existencia no está confinada al tiempo o al espacio. Su naturaleza infinita nos invita a confiar en Él como el fundamento firme en un mundo lleno de incertidumbres. Si alguna vez te has sentido inestable por los cambios de la vida, recuerda que Dios permanece constante y siempre presente. La autoexistencia de Dios también nos enseña sobre su amor incondicional. Al no depender de nada ni de nadie, su amor no se ve afectado por nuestras fallas o éxitos. En Romanos 5:8 se nos dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto demuestra que su amor es un acto de voluntad, no una respuesta a nuestras acciones. Un ejemplo práctico de cómo aplicar esta verdad a nuestra vida es reconocer nuestras propias limitaciones. Muchas veces buscamos la autosuficiencia, creyendo que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Sin embargo, al aceptar nuestra dependencia de Dios, encontramos descanso y fortaleza. Una manera de hacerlo es dedicar tiempo a la oración diaria, entregándole nuestras preocupaciones y confiando en su cuidado. El carácter inmutable de Dios está intrínsecamente ligado a su autoexistencia. En Malaquías 3:6 leemos: Porque yo Jehová no cambio. Esto significa que sus promesas son tan firmes como su propia naturaleza. Por ejemplo, si Él promete estar contigo en Isaías 41 horas y 10 minutos, puedes estar seguro de que esa promesa no caducará, sin importar las circunstancias. Otro aspecto clave es que Dios, siendo autosuficiente, eligió crearnos no por necesidad, sino por amor. En Hechos 17:25, Pablo explica que Él no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esta verdad debería llenar nuestros corazones de gratitud, sabiendo que nuestra existencia es un regalo de su bondad infinita. Además, la autoexistencia de Dios nos invita a meditar en su santidad. Él es completamente diferente a cualquier cosa creada, puro y perfecto en todos sus caminos. Esta reflexión debería inspirarnos a vivir una vida que refleje su santidad. Por ejemplo, buscar la justicia, la humildad y la compasión en nuestras acciones diarias es una forma de honrar su carácter. La palabra de Dios también nos muestra que su autoexistencia es el fundamento de nuestra fe. En Hebreos 11:6 se dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto implica que debemos reconocerlo como la fuente de todo lo que somos y tenemos. Una manera práctica de fortalecer nuestra fe es estudiar las Escrituras, buscando cómo cada pasaje apunta a su soberanía y cuidado. Finalmente, meditar en la autoexistencia de Dios nos prepara para explorar cómo Él trasciende el tiempo y el espacio. Su eternidad nos asegura que nunca cambia, nunca se agota y nunca falla. Esto abre una puerta para reflexionar sobre su percepción divina del tiempo, algo que exploraremos en el próximo tema. La percepción divina del tiempo es uno de los aspectos más asombrosos de la naturaleza de Dios. A diferencia de los seres humanos, que estamos atrapados en una línea de tiempo que avanza en una sola dirección, Dios trasciende el tiempo. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Este versículo revela que el tiempo no limita a Dios. Él lo creó y tiene control absoluto sobre él. Imagina un reloj que nunca se detiene, moviéndose constantemente hacia adelante. Así percibimos nosotros el tiempo. Sin embargo, para Dios, el pasado, el presente y el futuro son accesibles simultáneamente. Esto significa que nada en nuestra vida lo toma por sorpresa. Su eternidad de Dios nos da confianza, sabiendo que Él ve el panorama completo de nuestra existencia. Un ejemplo práctico de cómo esta verdad afecta nuestras vidas es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Muchas veces queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato, pero al entender que Dios opera fuera del tiempo, podemos descansar en su perfecta sabiduría divina. Como dice Eclesiastés 3:11,
Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto nos invita a cultivar paciencia y fe. En Isaías 46 horas y 10 minutos, Dios declara: Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Esta afirmación subraya que Él conoce cada detalle de la historia humana y de nuestra vida personal. Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a dejar de preocuparnos por el futuro y a centrarnos en vivir el presente con propósito divino. Dios también usa su dominio sobre el tiempo para cumplir su plan de Dios de redención. En Gálatas 4:4, Pablo dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este versículo nos recuerda que la llegada de Jesucristo al mundo no fue un accidente, sino parte de un plan eterno perfectamente cronometrado. Otro aspecto fascinante es cómo Dios usa el tiempo para transformar nuestras vidas. En Romanos 8:28 leemos: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, aunque enfrentemos temporadas difíciles, Dios puede usarlas para nuestro crecimiento espiritual. Un ejercicio práctico es reflexionar sobre momentos en los que algo aparentemente negativo resultó en una bendición a largo plazo. La percepción divina del tiempo también nos invita a valorar la importancia del presente. En Salmo 118, 24 se dice: Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Este versículo nos recuerda que cada día es un regalo de Dios, una oportunidad para vivir en adoración, gratitud y obediencia. Un ejemplo de cómo aplicar esta enseñanza es estableciendo metas diarias que reflejen tus valores espirituales. Por ejemplo, dedicar tiempo a la oración, estudiar la Biblia o servir a los demás son formas de aprovechar el presente mientras confías en que Dios tiene el control del futuro. Además, Dios nos da promesas eternas que trascienden el tiempo. En Apocalipsis 21:6 leemos: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto nos asegura que nuestra esperanza en Él no tiene fecha de expiración. Si bien nuestras vidas terrenales son temporales, nuestra relación con Dios es para siempre. Finalmente, reflexionar sobre la percepción divina del tiempo nos prepara para entender cómo estas verdades impactan nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos usar el tiempo que tenemos para honrar a Dios? Este pensamiento nos lleva a explorar la relevancia práctica de estas enseñanzas en nuestra relación con Él, un tema que abordaremos a continuación. Entender la naturaleza de Dios no es un ejercicio meramente teórico. Tiene profundas implicaciones para nuestra vida cotidiana. Reflexionar sobre verdades como la eternidad de Dios, su sabiduría divina y su plan de redención nos invita a preguntarnos: ¿cómo estas enseñanzas transforman nuestra relación con Él y con los demás? La relevancia práctica de estas verdades es que nos ofrecen un ancla en medio de la incertidumbre y una guía para vivir con propósito. Un ejemplo clave es cómo la percepción de la eternidad de Dios puede cambiar nuestra manera de enfrentar las dificultades. En Isaías 40 horas y 31 minutos leemos: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos anima a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando el camino parece incierto. Vivir con propósito divino también significa alinear nuestras prioridades con las de Dios. En Mateo 6:33 Jesús nos insta: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos invita a evaluar nuestras metas diarias, preguntándonos si reflejan nuestra fe y compromiso con Él. Por ejemplo, dedicar tiempo a la oración o al servicio comunitario puede ser una forma de honrar esta enseñanza. La relevancia práctica también se manifiesta en cómo percibimos nuestro valor personal. En Salmo 139, 14 se declara: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Saber que somos creados por un Dios inmutable y lleno de amor debería darnos confianza y gratitud. Una manera práctica de vivir esta verdad es dejar de compararnos con los demás y enfocarnos en los talentos únicos que Dios nos ha dado. Otra lección importante es cómo estas verdades nos enseñan a perdonar. En Colosenses 3:13 se nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Reflexionar sobre la paciencia y misericordia de Dios hacia nosotros debería inspirarnos a mostrar la misma gracia a los demás. Un paso práctico sería iniciar una conversación con alguien con quien necesites reconciliarte. El concepto de la Trinidad Divina también tiene aplicaciones prácticas. Al ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta unidad, aprendemos el valor de la colaboración y la armonía en nuestras relaciones. Por ejemplo, en el entorno laboral o familiar, podríamos esforzarnos por promover la unidad y el respeto mutuo, recordando que nuestras acciones reflejan nuestra fe. Además, la autoexistencia de Dios nos enseña a confiar en Él como nuestra fuente de sustento. En Filipenses 4:19 se nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta verdad nos libera de la ansiedad, sabiendo que nuestras necesidades están en sus manos. Un ejercicio práctico sería anotar las bendiciones diarias como recordatorio de su provisión constante. La percepción divina del tiempo también nos invita a vivir con un sentido de urgencia espiritual. En Efesios 5:16 Pablo nos exhorta: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Esto implica que cada momento es una oportunidad para honrar a Dios, ya sea al compartir nuestra fe, aprender más de su palabra o ayudar a alguien en necesidad. Finalmente, la relevancia práctica de estas verdades culmina en la adoración. En Juan 4:24 Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto nos recuerda que nuestra vida entera debería ser un acto de adoración, no solo en palabras, sino en acciones. Dedicar un tiempo diario para agradecer, cantar alabanzas o simplemente meditar en su bondad puede transformar nuestro día a día. Estas verdades prácticas no solo nos acercan más a Dios, sino que nos preparan para un impacto eterno. ¿Cómo estás aplicando estas enseñanzas en tu vida? Reflexionar sobre esto abre un camino para explorar más a fondo los misterios de su naturaleza y propósito, llevando nuestra relación con Él a nuevas profundidades. Ahora que has explorado estas verdades profundas sobre el misterio del origen de Dios, la pregunta más importante es: ¿qué harás con este conocimiento? Entender que Dios es eterno, autosuficiente y lleno de amor no es solo una verdad teológica, sino una invitación a vivir de manera diferente. ¿Qué cambiaría en tu vida si vivieras cada día recordando que fuiste creado con un propósito divino? Reflexiona sobre esto. Piensa en las veces que has sentido dudas, miedo o incertidumbre. Saber que el Dios que existía antes de todo también está presente en cada detalle de tu vida debería llenarte de esperanza. Pero aquí está la clave. Esta verdad no debe quedarse en tu mente, debe transformar tus acciones. ¿Qué pasos concretos puedes dar hoy para acercarte más a Él? ¿Qué parte de tu vida necesita alinearse con este conocimiento eterno? Permíteme desafiarte. ¿Has dedicado tiempo a construir una relación auténtica con Dios? No se trata solo de palabras o rituales, sino de un diálogo genuino y constante. Comienza con algo sencillo. Aparta unos minutos cada día para orar, leer la palabra de Dios o simplemente reflexionar en silencio sobre su grandeza. Verás cómo estos pequeños hábitos pueden cambiar tu perspectiva. Y no olvides que esta verdad también tiene un impacto en cómo tratas a los demás. Si Dios es amor y te creó a su imagen, entonces estás llamado a reflejar ese amor en tus relaciones. ¿Cómo podrías mostrar más paciencia, compasión o generosidad a las personas a tu alrededor? Tal vez sea el momento de perdonar, de reconectar o de simplemente estar presente para alguien que lo necesita. No estás aquí por casualidad. Si algo de lo que viste o escuchaste en este video resonó contigo, tómalo como una señal para actuar. La transformación no ocurre por accidente. Es una elección intencional que comienza ahora. Decide hoy vivir con propósito, en conexión con el Dios eterno que te creó para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Por último, si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo juntos. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a crecer espiritualmente y a encontrar propósito en tu vida. Además, he preparado un video especial para ti que puedes ver a continuación.
Haz clic ahora y sigue explorando estas verdades que cambiarán tu vida. ¿Te gustaría seguir explorando los misterios de la fe y el propósito divino? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros videos. Aquí encontrarás reflexiones y enseñanzas que pueden transformar tu vida. He dejado un video especial para ti en la pantalla final. Haz clic ahora y sigue descubriendo el propósito que Dios tiene para ti. Nos vemos ahí.